actividades de este curso. Y como es tradicional, en ese día se presentan casos clínicos que pueden ser cerrados, pueden ser abiertos. En algunos casos habrá que hacer comentarios y interlocución con el ponente. Entonces, para dar inicio a nuestras actividades, vamos a pasar el micrófono a la doctora María del Carmen Sánchez León. Ella es médico que se graduó en el Hospital Metropolitano Ángeles, es socio de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y del Colegio de Medicina Interna de México. Le dejo el micrófono para que nos presente su caso. Gracias, buenos días. Vamos a empezar con un caso de un paciente con urticaria crónica para ver las particularidades que hay en el manejo y en el diagnóstico principalmente de esta entidad, que no es tan frecuente, pero sí vale la pena conocerla bien. Entonces tenemos que se presenta un paciente de 23 años de edad, un masculino, sin ninguna historia de ningún antecedente personal de relevancia, y se presenta por una historia de 3 meses de evolución de episodios intermitentes de urticaria que en ocasiones acompañan a angioedema. Entonces, los síntomas iniciales que describe este paciente, pues fueron, inicialmente se presentó con el tema del prurito en el cuello del tórax, un prurito muy incapacitante. Posteriormente evolucionó con angioedema leve en los labios y después de esto, a los 20 minutos, se desarrolló urticaria generalizada que respondió al tratamiento con 4 miligramos de clorfenamina vía oral, algo que le dieron por ahí en el trabajo, ¿no? Un antihistamínico de primera generación. Entonces tenemos que con eso tuvo una buena respuesta, sin embargo al día siguiente los síntomas recurrieron y continuó con manifestaciones casi diarias de urticaria, con algunos episodios de angioedema en las manos y en los pies. Entonces tenemos que él persistía a pesar de haber tomado la primera dosis de antihistamínicos continuaba con urticaria y un poco de angioedema, y después de esto empezó a consultar varios médicos por continuar con las manifestaciones de urticaria. Entonces su médico de cabecera le indicó un antihistamínico de segunda generación, loratadina 10 miligramos diariamente, que al inicio pues tuvo más o menos una respuesta favorable, pero después continuó desarrollando urticaria, por lo que el paciente siguió visitando más médicos y entre las recomendaciones que le iban haciendo, pues empezó a restringir cosas en su dieta, dejó de comer varias cosas, no notó muchos cambios en la presentación de la urticaria. También hizo cambios en cambió la crema que usaba, su loción, todas estas cosas de cuidado personal, tampoco notaba muchos cambios. Y entonces, pues tenemos que después, buscando un desencadenante, se dio cuenta que a veces se desencadenaba cuando hacía ejercicio o cuando se exponía al sol, aunque la mayor parte de las veces no lograba identificar qué era lo que causaba los episodios de urticaria. Posteriormente, pues con todos los médicos que empezó a visitar, tuvo un avance en el tratamiento, se intensificó y le empezaron a dar otros dos antihistamínicos de segunda generación, una dosis estándar de fexofenadina de 120 miligramos, nada más que se empezaron a dar 2 veces al día, que si esto lo analizamos, pues se sale fuera de lo que recomienda la información para prescribir de la fexofenadina, pero lo vamos a analizar más adelante. Y en ocasiones, si no controlaba sus síntomas con estas 2 cápsulas de fexofenadina, pues ya cambiaba, más bien agregaba cetirizina de 10 miligramos. Entonces tenemos que ya cuando está con nosotros, pues la exploración física dentro del abordaje de la urticaria, pues lo más evidente son las manifestaciones dermatológicas. Sin embargo, hay que hacer una exploración más muy intencionada, muy minuciosa, para buscar causas subyacentes en el caso de las urticarias crónicas, que vamos a ver ahorita cómo se clasifican. Entonces tenemos que este paciente en su exploración física pues ya llevaba un tiempo con estas manifestaciones de urticaria, había cambiado sus productos para la piel y todo esto, entonces nada más le vemos en la piel seca, con huellas de rascado, también algunas cuantas ronchas. Esto es importante porque a veces los pacientes, como han estado tomando muchos antihistamínicos, cuando llegan con nosotros ya no tienen realmente durante la consulta ronchas, pero bueno, aquí el paciente nos dice, pues lo suspendí porque quería que me viera usted con las ronchas, entonces sí lo alcanzamos a encontrar con algunas ronchas, y le hacemos una prueba de dermografismo, la cual está positiva. Cosas más
fuera de eso, en la exploración, ninguna otra cosa relevante, pero encontramos intencionadamente en la exploración de tiroides que está ligeramente aumentada de tamaño, no tiene modulaciones, nada de eso, solo un poco de aumento de consistencia normal. Y buscando dentro de lo que se va a abordar en un paciente con urticaria crónica, es importante buscar datos de infección subclínica, entonces en él ampliamente se buscaron, no había nada por ahí. Y lo que sí, pues continuaba con el producto muy incapacitante. Entonces este paciente ya llevaba un tiempo con varias manifestaciones que afectan su imagen personal, son incómodas mientras está en el trabajo, cuando hace sus actividades. Para dormir, pues también la conversión es muy incapacitante. Entonces, bueno, dentro del abordaje, pues sabemos que para la urticaria aguda realmente no se necesitan muchos exámenes de laboratorio, pero en la urticaria crónica esto sí cambia un poco, que lo vamos a ver durante la presentación, pero tenemos que aquí lo que se definió inicialmente pues fue una biometría hemática que se encontraba normal, una química sanguínea y un perfil hepático también que estaban normales. Tenemos una determinación de velocidad de sedimentación globular normal, que vamos a ver que es importante para discriminar entre los síndromes autoinflamatorios, y una inmunoglobulina E que está ligeramente por arriba del rango normal, que más o menos en adultos va hasta 100 unidades internacionales por mililitro, pero esto no es muy llamativo, esta elevación. Lo que sí, por ese hallazgo que mencionábamos en la exploración de la tiroides, pues pedimos un perfil tiroideo, donde hay datos de hipotiroidismo subclínico, y yendo más allá de esto, pues se solicitaron anticuerpos antitiroideos, los cuales estaban francamente positivos, con una antitiroglobulina de 732.7, que bueno, su rango normal, al menos en ese laboratorio, es hasta 100 unidades internacionales, y antiperoxidasa tiroidea hasta 2000, ¿no? Que está muy elevada de lo normal. Entonces, ahora hablando ya del tema, vamos a retomar algunas cosas del caso más adelante, pero el tema de hoy que vamos a hablar de urticaria crónica, los documentos más importantes para referirnos a ella, pues el más reciente es uno donde tenemos las observaciones de varios organismos internacionales de alergia. Este es el último documento de consenso que tuvieron en el 2018 y es como la base para el diagnóstico y tratamiento de las urticarias. Y aquí en México tenemos la Guía Mexicana de Urticaria, que salió en el 2014 y está pronto para una nueva actualización. Entonces vamos a abordar estos dos documentos para lo que vamos a ver en la presentación. Entonces, primero, regresando a cosas en general de la urticaria, pues tenemos que tener bien establecidos algunos conceptos generales. Pues primero, la definición de urticaria ha cambiado ligeramente. Antes la considerábamos más solo para cuando se observaban ronchas en toda la piel, ronchas diseminadas con alguna causa, y era como más o menos el sinónimo de urticaria. Ahora las últimas guías nos mencionan que la urticaria se va a referir como la aparición súbita de ronchas o angioedema, es decir, que podemos encontrar un paciente que esté con ronchas diseminadas o solo con angioedema o con ambos, y esas tres entidades las podemos llamar urticaria. Aquí la única distinción que tenemos que tener en particular es solo cuando tengamos un paciente que se presenta nada más con angioedema. Aquí sí habría que pensar en otros diagnósticos diferenciales que son un poco graves, pero en general un paciente que tengamos así en un abordaje inicial podemos denominarlo como urticaria con estas tres manifestaciones. Entonces, ahora hablando de cada una, pues tenemos que la roncha va a ser la inflamación cutánea, que puede ser de tamaño variable. Cuando son coalescentes pues se denominan abones, y van a estar rodeadas por eritema, generalmente van a estar acompañadas de prurito, y su evolución va a ser transitoria, van a desaparecer entre 1 y 24 horas. Este también es relevante para cuando estamos pensando en diagnósticos diferenciales para la urticaria. Y el angioedema, pues vamos a tener que es un edema repentino localizado en los tejidos subcutáneo y submucoso, y va a estar acompañado, puede estar también acompañado de prurito, pero es más frecuente que se acompañe de dolor porque está afectando capas más inferiores de la piel. Y aquí su evolución puede ir desapareciendo hasta en 72 horas en el caso de un angioedema común. Si estamos pensando en los diagnósticos diferenciales para otros angioedemas, como el angioedema hereditario, ese puede ser un angioedema que persista mucho más tiempo y no responde a los antihistamínicos del manejo estándar. Entonces, retomándolo de nuevo, pues vamos a tener esto: la urticaria es una enfermedad que se va a manifestar con ronchas, angioedema o ambos. Entonces, aquí ambas manifestaciones van a corresponder más o menos al 50% de las presentaciones de los pacientes, con las dos, las ronchas y angioedema. Hay pacientes que solo presentan ronchas en aproximadamente 40% y pacientes que solo presentan angioedema en 10%, donde
Les repito nuevamente, este es donde hay que tener más cuidado del paciente que solo tiene angioedema, pensar en otros diagnósticos diferenciales. Entonces, en distribución en general de la urticaria, pues tenemos que se presenta en el 10 al 20% de la población en algún momento de la vida. Aquí tenemos en general hablar de urticaria aguda y crónica. Para la urticaria crónica, dentro de esta proporción, tenemos que tiene una prevalencia anual estimada de aproximadamente un 1.8%. No es tan frecuente, pero sí es muy importante, sobre todo por el impacto que tiene sobre la calidad de vida del paciente. Otras cosas relevantes para la urticaria crónica, vamos a ver más adelante la clasificación. Antes había una clasificación donde la urticaria crónica quedaba como idiopática, ahora esa clasificación ya no está tan vigente, pero cuando se pensaba en una urticaria crónica idiopática, o sea que no podíamos encontrar cuál era la causa, ya ahora se ha encontrado que pues hay un trasfondo autoinmune en entre el 40 al 45% de los casos de urticaria crónica. Y la urticaria en general nuevamente se va a clasificar en base al tiempo de duración y a los factores que la van a desencadenar. Otra cosa relevante aquí es que los pacientes que tengan urticaria aguda también puede existir con una forma crónica o con una forma inducible, o a su vez un paciente que tenga urticaria crónica no está exento de sufrir una urticaria aguda en algún momento. Ahora, hablando de la fisiopatogenia brevemente, pues es bastante amplia, pero lo más central aquí en la fisiopatogenia de las urticarias, tanto aguda como crónica, va a ser que la célula efectora principal va a ser la célula cebada. La célula cebada también es denominada en ocasiones mastocito, pero su nombre más correcto es el de célula cebada, y aquí pues va a ser la principal responsable de todas las manifestaciones clínicas que vemos. Esto va a ser principalmente porque la célula cebada va a tener en su interior varios gránulos, por eso de ahí su nombre de célula cebada, y estos gránulos van a contener varios tipos de mediadores químicos que van a promover la respuesta en el tejido cutáneo y el subcutáneo. Entonces, principalmente la célula cebada, dentro de la participación en la urticaria, el responsable principal va a ser lo que causa la histamina como un vasodilatador, y otras moléculas importantes van a ser otras enzimas como la triptasa, el factor activador de plaquetas, la participación importante de los leucotrienos que van a ser muy potentes moléculas inflamatorias, las prostaglandinas y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces aquí esta célula cebada generalmente se va a encontrar en un estado donde va a tener preformados algunos de estos mediadores y otros los va a sintetizar de nuevo. Cuando está, después de que se haya degranulado, que haya liberado todo esto, puede volver a sintetizarlos y por eso se perpetúan los episodios de urticaria por varios días en el caso de la aguda, y en la crónica pues es porque es una activación más cíclica. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos para que se active esta célula cebada? Pues se dividen principalmente en dos, que va a ser un mecanismo mediado por la activación de receptores, que puede ser la unión con receptores de inmunoglobulina E, que sería como lo común dentro de las alergias mediadas por IgE, o activación por otros receptores que están en la superficie de la célula cebada. Y otro mecanismo para activarse va a ser la que corresponde con la activación directa, que puede ser por estímulos químicos o por estímulos físicos. Más adelante vamos a ver las clasificaciones, algunas de estas causas, pero aquí hay un estímulo más o menos que comparte ambas causas, tanto físicas como químicas, en los pacientes, y que es relevante en el medio hospitalario, que es la reacción de hipersensibilidad a los medios de contraste, donde ahí pues hay una activación directa de la célula cebada que no es por un mecanismo por receptor, es un mecanismo que es un poco, que comparte cosas tanto de la química del fármaco con capacidades físicas que hay cuando cambia la osmolaridad del plasma, cuando lo ponemos cuando se aplica. Entonces pues eso hace que la célula cebada se degranule por ese mecanismo tanto físico como químico. Entonces, otras particularidades que tenemos respecto a estos mediadores químicos de la urticaria, pues vamos a tener que los que están preformados, el principal ya habíamos hablado que va a ser la histamina. Su efecto principal pues va a ser, dentro ya de las manifestaciones, va a ser vasodilatación, lo que va a corresponder a la urticaria, el edema y la parte que corresponde con la convulsión. También otro mediador preformado va a ser la triptasa, que va a participar activando la célula cebada pero por la vía del complemento, y otros mediadores que tenemos de síntesis de nuevo pues va a ser el factor activador de plaquetas, los leucotrienos, las prostaglandinas. Todo esto pues más o menos van a compartir efectos similares a otros mediadores, por eso es como una respuesta tan potente. Y pues tenemos también la participación de citocinas, y dentro de las terminaciones nerviosas la liberación
y pues por supuesto la generación de sustancia P, que esta va a ser la que va a participar más dentro de las manifestaciones de dolor, sobre todo pues cuando hablamos de angioedema. Entonces, cambios que tenemos que hayan sido causados por todo esto, histológicamente vamos a tener que la roncha va a estar, lo que la va a constituir pues va a ser un edema y vasodilatación de las capas superficiales e intermedias de la dermis, y en el angioedema lo que vamos a tener va a ser igual edema y vasodilatación, pero de capas más profundas. Entonces, finalmente, el mecanismo va a ser muy similar en ambas, por eso cuando hablábamos de la definición inicial, pues urticaria comprende ambas cosas, porque la fisiopatología pues va a incidir, va a ser la misma, solo que en diferentes estratos de la piel y del tejido subcutáneo. Aquí, nada más para cerrar esta parte de la fisiopatología en la urticaria, pues lo principal que tenemos que recordar es que va a ser una activación de la célula cebada que va a promover que se degranulen todos estos los gránulos que tiene dentro, y esos van a ser los mediadores que van a causar las manifestaciones. Hay diferentes tipos de manifestaciones, unas mediadas inmunológicamente y otras no. En la urticaria crónica puede haber de ambas, y pues bueno, son varios mecanismos que dependiendo de la causa pues es donde podemos incidir en el tratamiento. Entonces, ahora pasando ya a la clasificación, pues vamos a tener que para hablábamos que se clasifica de acuerdo a la duración y a la presencia de los factores desencadenantes. Aquí pues tenemos que una urticaria se va a clasificar como aguda y bueno, entonces les decía, la urticaria aguda la vamos a encontrar cuando, la vamos a clasificar así, cuando el paciente tiene los síntomas de urticaria, las ronchas o el angioedema o ambos, por menos de 6 semanas. Y una urticaria crónica cuando eso corresponde a síntomas que son más allá de las 6 semanas, aunque no necesariamente tiene que ser, no necesariamente debe ser una urticaria que esté persistiendo todo el tiempo, pueden ser episodios de exacerbaciones y remisiones. Y dentro de la urticaria crónica, que es el tema en el que queremos enfocarnos más, pues tenemos que en su clasificación se encuentra la urticaria crónica espontánea y la urticaria inducible. Esta era la que anteriormente se clasificaba como urticaria crónica idiopática. Ahora, para la clasificación, lo que nos es relevante pues, es saber que la urticaria crónica espontánea en general pues no conocemos un desencadenante, y para la inducible sí sabemos un desencadenante. Aquí hay también otra cosa que vamos a ver más adelante. Podemos tener un desencadenante asociado, pero que no sea el causal totalmente de la urticaria inducible. De la crónica. Esto lo podemos ver acá. Entonces tenemos aquí que para la urticaria crónica espontánea, decíamos, en ambos casos tienen que ser manifestaciones más allá de 6 semanas, pero aquí tenemos que su definición de urticaria crónica espontánea va a ser de aparición espontánea de ronchas, angioedema o ambos, tengamos o no el conocimiento de la causa que los generó. Aquí, ¿a qué se refiere con que sí tengamos o no? Es que esta es la que hablábamos que es más asociada a manifestaciones autoinmunes. Entonces podemos nosotros tener como una comorbilidad, alguna enfermedad autoinmune asociada a la urticaria crónica espontánea. Entonces sí sabríamos cuál es la causa, pero no es finalmente un desencadenante directo que podamos identificar que en ese momento está desencadenando, o cuál es la vía por la que está desencadenando la urticaria. Y bueno, pues finalmente todos estos autoanticuerpos van a activar a las células cebadas, y esa es como la diferencia dentro de saber si tenemos el conocimiento o no de esa causa de la urticaria crónica. Y como veíamos, pues aquí entre el 40% de las urticarias crónicas espontáneas aparentemente no conocemos cuál es la causa, pero más en los últimos años pues, se ha asociado mucho más a la enfermedad tiroidea autoinmune. Por eso era el interés de mencionarles que en el caso clínico que este paciente cursaba con una enfermedad tiroidea autoinmune subyaciente. Y dentro de las urticarias autoinmunes, pues tenemos aquí que hay varias clasificaciones dependiendo el desencadenante. Recordamos aquí que aquí tenemos desencadenante específico, y el paciente sabe que la urticaria le aparece cuando se acaba de bañar, cuando se expuso al sol, cuando acaba de hacer ejercicio, cosas así. Entonces, dentro de estas, pues vamos a tener una que solo es parte como una manifestación y puede llegar a ser hasta normal hasta el 10% de las personas, que es el dermografismo sintomático. También hay otros tipos de urticarias inducibles, donde se encuentra la urticaria por frío, la urticaria retardada por presión, la solar, la urticaria por calor, el angioedema por vibración, la urticaria prolinérgica, que es la que se refiere a los pacientes cuando hacen ejercicio después de un rato, es una urticaria,
la urticaria por contacto y la acuagénica. Ahorita vamos a ver algunas otras cosas más de esto. Pero bueno, ahora pasando al diagnóstico de la urticaria, nos vamos a seguir enfocando a la urticaria crónica, pero aquí nada más para recordar dentro de las pruebas diagnósticas, en la urticaria aguda generalmente no se va a requerir ningún tipo de prueba diagnóstica, con una historia clínica, una historia clínica que sea específica, es más que suficiente para hacer el diagnóstico, pues no va a requerir mucho más el paciente. Solo se van a necesitar pruebas específicas si estamos sospechando de una alergia alimentaria de tipo 1, o sea, una alergia que está mediada por IgE, porque pues aquí la urticaria aguda puede estar siendo recurrente. Entonces, en ese escenario podemos solicitar pruebas específicas para determinar qué tipo de alergia alimentaria puede tener el paciente, o cuando también sea una alergia, por ejemplo, mediada por algún fármaco, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos también es una causa relevante. Entonces, en ese escenario sí podríamos pedir alguna otra prueba, pero en general para una urticaria de menos de 6 semanas no se requiere mucho más. Y para la urticaria crónica, pues aquí sí tenemos que se puede apoyarse de las pruebas diagnósticas para llegar a una causa, para saber cuál es el desencadenante. Aunque hay veces que aún se hagan varias pruebas, podemos ser que el paciente gaste 10,000, 15,000 pesos en todas las pruebas que vamos a ver más adelante, y hay veces que igual la urticaria se va a quedar con una urticaria crónica espontánea que no sabemos la causa. Entonces hay que tener cuidado con cómo vamos a ir escogiendo los estudios, que es lo que vamos a estar viendo ahorita. Y otra cosa que sí recomiendo en las guías para la urticaria crónica es que en la primera fase del diagnóstico de una urticaria crónica espontánea sí podríamos pedir al menos estas 3 pruebas, que va a ser una biometría hemática completa, una velocidad de sedimentación globular y una proteína C reactiva. Esto nada más estos últimos 2 es para pensar en los síndromes autoinflamatorios, y una biometría pues no tiene más, y para ver cómo se encuentran en general los eosinófilos y los basófilos en el paciente, pero serían los estudios que necesitamos inicialmente. Y otra cosa donde puede participar la biometría hemática es lo que hablamos igual acerca de las infecciones subclínicas, pues ahí podemos ir ya teniendo cierto grado de sospecha. Entonces, la guía mexicana de urticaria nos marca este esquema, que es una ruta crítica para hacer un diagnóstico de urticaria. Aquí seguimos hablando de ambos tipos de urticaria, pero ahorita más adelante lo vamos a ver más específico sobre la crónica. Entonces, lo primero que vamos a hacer ante un paciente con urticaria, vamos a confirmar el diagnóstico, que pues va a ser más o menos sencillo por las manifestaciones clínicas, y ahora que los pacientes pues ya se toman fotos, tienen todos estos medios digitales, pues es más fácil ver si un paciente sí corresponde en sus lesiones a eso o tener una sospecha más específica. Posterior a eso, pues vamos a tener que vamos a clasificar. Ya que lo primero lo podríamos clasificar por el tiempo, respecto a las 6 semanas, para pensar en una urticaria aguda. Y en el caso de las urticarias crónicas hay que pensar el desencadenante. En la aguda también vamos a buscar el desencadenante, pero bueno, finalmente seguro el paciente lo va a referir a hablar que consumió algún alimento, que tomó algún medicamento, cosas así. Y en la crónica pues ya va a ser más difícil. Pero bueno, entonces teniendo estas 2 cosas, vemos si hay un factor que la desencadena o no. Y en el caso de que tuviéramos un factor desencadenante, ya estudiaríamos si corresponde a una urticaria física o a una urticaria química. Ya que tenemos todo esto, lo siguiente va a ser diagnosticar y evaluar la gravedad. Entonces aquí pues lo que hablábamos, hay que ver el desencadenante, específicamente poniendo mucha atención en la historia clínica. Vemos si nos apoyamos en alguna otra prueba diagnóstica, y la guía aquí sugiere unas escalas de gravedad que corresponden al índice de severidad urticaria, la angioedema, y a la escala de calidad de vida de la urticaria, que no vamos a hablar mucho de ellas, no las vamos a ver ahorita más adelante rápidamente. Y con todo esto, pues la intención es ver qué tanto afecta la calidad de vida del paciente, si lo deja ir a su trabajo, si lo deja poder terminar todas sus actividades, si puede dormir y todo esto. Y ya con esto pues podemos iniciar el tratamiento, y después, si estamos ante una urticaria crónica, pues ya es muy importante seguir evaluando la calidad de vida para ver cómo se ajusta el tratamiento. Entonces aquí tenemos uno de los puntajes que hablábamos, que es el que corresponde al puntaje de actividad de la urticaria, que aquí es una encuesta que hace el paciente durante 7 días. Bueno, lo va haciendo semanalmente, y ahí lo vamos evaluando, y vemos si en esa semana, de acuerdo al puntaje que evalúa la presencia de ronchas y la presencia de comezón, cómo se encuentran de intensidad. Se hace la escala y ya vemos si se encuentra con un índice de actividad urticaria menor a 6, pues va a ser una urticaria bien controlada, y una recaída en una urticaria va a ser mayor a 16. Entonces, bueno, esas son cosas que se pueden ir haciendo ya cuando tenemos un diagnóstico establecido, sobre todo pues, de urticaria crónica.
Y aquí tenemos el cuestionario de control de calidad de vida urticaria, aunque en este momento para la guía, cuando era en 2014, todavía no estaba el validado en español, ahora ya está disponible, pero bueno, son cosas que se ven ya cuando tenemos un diagnóstico establecido. Entonces, ahora volviendo a cómo llegar al diagnóstico, sobre todo aquí, este tema también es de la Guía Mexicana de Urticaria, que nos habla del diagnóstico de la urticaria crónica. Entonces, si el paciente, lo podemos ver acá, cuál es su manifestación principal, si van a ser ronchas o angioedema, y entonces este esquema es muy amigable porque dependiendo de cada una de estas cosas nos va a ir indicando hacia dónde podemos llevar la sospecha diagnóstica. Entonces, en el caso de que tengamos casi solo ronchas y esté el paciente acompañado de síntomas generales y si le hicimos estudios de laboratorio y encontramos elevación de PCR o de BSG, podemos pensar en una enfermedad autoinflamatoria, pues ya aquí sería el diagnóstico ir más allá a ver a todas las variedades que hay, aunque es de lo menos común las enfermedades autoinflamatorias. Si no tenemos ninguna afectación sistémica relevante y las ronchas están durando, ahí nos podemos ir hacia cuánto dura la roncha. Si la misma roncha lleva más de 24 horas, es justo la misma, porque el paciente va a decir que todo el tiempo tiene ronchas, pero las ronchas tienen que estar cambiando de lugar por su característica de ser evanescentes. Entonces, una roncha en más de 24 horas, pues eso ya nos hace pensar en vez de una urticaria en una vasculitis urticarial, y ahí pensaríamos en la necesidad de realizar una biopsia, pero solo si son las mismas lesiones más de 24 horas. Y si no, pues pensamos en lo que estábamos viendo, si los síntomas fueron inducibles, si no fueron inducibles, nos acerca más al diagnóstico de una urticaria crónica espontánea, y si sí lo fueron, pues una urticaria crónica inducible. Sobre todo aquí ya se puede apoyar de las pruebas diagnósticas más específicas. Y en el caso del angioedema, aquí tenemos otras particularidades. Si solo tiene el paciente angioedema o tiene pocas ronchas, pues hay que ver si está recibiendo tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos o con IACAS. Y aquí vemos que sí, en caso de que sí, pues hay que hacer una prueba terapéutica pues de suspender el fármaco. En caso de que sea positiva, es muy probable que sea un angioedema mediado por AINES o por IACAS. Y en el caso de que no tengamos una relación con un fármaco, pues ya pensaríamos, si solo estamos hablando de angioedema, de lo que estábamos hablando, de otra entidad que se denomina angioedema hereditario, que es un defecto genético dentro de las células proteasas que participan en las vías de complemento, o también hay un tipo de angioedema adquirido que también es más o menos similar a la presentación, solo que no es congénito, y aquí hay que tener mucho cuidado porque este ya es un diagnóstico muy grave que sí atenta contra la vida del paciente. El resto de los diagnósticos dentro de la urticaria nada más son molestos, son muy resistentes en el paciente, pero no impactan mucho en la mortalidad. Y ya los diagnósticos diferenciales es por eso que tenemos que llegar con este algoritmo a cada uno para ver qué podemos ofrecer al paciente y sobre todo que no tenga un impacto muy importante sobre la salud del paciente. Entonces, ahora hablando ya del abordaje para tener la causa, ya lo hemos estado tocando durante la presentación, pero tenemos que, de nuevo, que en la urticaria aguda, pues no vamos a necesitar nada, solo un interrogatorio exhaustivo, y si pensamos que la causa es alimento o medicamento, ahí sí podríamos ir al no, si no nos quedamos así. Y ya pasando a la urticaria crónica, también hay que ver si estuvo el paciente en contacto con medicamentos entre las últimas 2 a 3 semanas. Algo muy importante son las infecciones subclínicas, que son desencadenantes en general de urticaria crónica, sobre todo en los niños, pero en los adultos hay causas importantes como la infección por Helicobacter pylori, hay infecciones ocultas, por ejemplo, en los pacientes con onicomicosis. También hay que, siempre a los pacientes con urticaria hay que hacer una exploración completa para buscar todas estas cosas que nos puedan indicar una infección, infecciones dentales, todo esto, porque una vez que remite la infección, generalmente mejora la urticaria crónica o puede hacer remitir. Y también, pues, otras causas, lo que ya hablábamos, ¿no? Si esta puede ser que se desencadene por un alimento o por un pseudoalérgeno, que estos son los que corresponden a alimentos que ingiere el paciente, pero que no están relacionados con una alergia, sino más bien con la liberación de histamina por el alimento, pero no directamente por un mecanismo mediado por inmunoglobulina E. Y pues bueno, tenemos otras causas. Y ya para la urticaria inducible también lo vamos a, es más o menos lo que hemos estado hablando, que tenemos la inducida por causas físicas o por causas químicas, pues ahí haríamos pruebas más específicas. Entonces aquí, esa es como en el abordaje inicial. Ya que estamos pensando en algo más específico, la guía también nos sugiere qué hacer de acuerdo a qué manifestación tiene el paciente. Nuevamente aquí vemos que nos dice cuáles son las cosas que se piden inicialmente para una urticaria crónica en general, pero si ya estamos viendo que a lo mejor se asocia síntomas gastrointestinales, a alteraciones de la tiroides, a algún sistema en particular, pues ya aquí la guía nos sugiere que podemos ir buscando.
Entonces, por ejemplo, para síntomas gastrointestinales, pues aquí la guía nos dice hay que buscar datos de infección o de alteración gastrointestinal crónica, y sobre todo con infección por helicobacter. Para las infecciones de vías respiratorias altas, a veces los pacientes tienen unas sinusitis que no son muy manifiestas, pueden ser también una causa de urticaria, o pueden tener infecciones dentales, entonces aquí nos sugiere pues, ver estudios de imagen para corroborar la sinusitis, o por ejemplo, enviarlo al odontólogo para evaluar esta otra posibilidad. Todo con una exploración cuidadosa que nos esté sugiriendo eso. Para síntomas en el aparato genitourinario, igual también son infecciones, se pueden hacer cultivos urinarios o vaginales. Ya para cosas que tienen que ver más con una alergia mediada por IgE, pues eso ya no es muy común en la urticaria crónica, por eso ya aquí no les hago mucho hincapié en lo importante, pero pues sí hay cosas que se pueden pedir si tenemos una sospecha alta de que sea algo mediado por IgE. Y si tenemos síntomas de alteración tiroidea, como en el caso del paciente que veíamos un poco de crecimiento de la tiroides y un perfil tiroideo con hipotiroidismo subclínico, pues bueno, aquí nos sugiere pedir pruebas de función tiroidea, en caso de que estén alteradas, pasar a los autoanticuerpos antitiroideos, y así ya podemos tener una relación más certera con una enfermedad tiroidea autoinmune, que les decía es una causa dentro de las que quedan como una causa oculta, esta es de las más frecuentes que se ha visto últimamente. Y si vemos que el paciente no tiene ninguna de estas cosas que nos puedan sugerir, pues podemos hacer la prueba de suero autólogo, que esto consiste en extraer el suero del paciente, bueno, sangre, se centrifuga y se obtiene el suero y se hace una prueba cutánea. Entonces, si el paciente es reactivo a su propio suero, pues nos quiere decir que tiene dentro del suero algún autoanticuerpo que es el que le está desencadenando estos síntomas. Entonces la guía nos sugiere esto, pero que escojamos los estudios que vayamos a hacer con cuidado, porque finalmente estar pidiendo a un paciente todas estas cosas pues va a implicar un gasto económico muy amplio. Pero si no encontramos nada, la guía también nos sugiere empezar yendo en este orden a buscar las causas que puedan ser las desencadenantes de la urticaria crónica. Entonces aquí les muestro algunos de los ejemplos para el diagnóstico de urticaria física. Por ejemplo, la urticaria por frío, pues está la prueba de cubo de hielo, donde se pone en el antebrazo del paciente un cubo de hielo durante 5 minutos, se retira, esperamos un ratito y vemos si desencadena una roncha, que aquí pues, manifiesta una roncha importante con mucho eritema. También dentro de la urticaria vibratoria, del angiodema vibratorio, pues se hace una prueba con un vortex, estos aparatos que están en el laboratorio para homogeneizar las muestras, pues aquí estos están vibrando, se pone el paciente con el vortex y se ve si desarrolla angiodema donde se está poniendo la vibración. Tenemos otra prueba, por ejemplo, para la urticaria por presión, hay pruebas calibradas ya con cierta presión sobre la piel y ya vemos si está determinando, si está desencadenando una manifestación de roncha o de angiodema. Aquí, por ejemplo, se empleó una presión de 5 kilos y dejó manifiesta una roncha. Y, por ejemplo, en otras manifestaciones, también de urticaria por frío, pues hay pruebas donde se va cambiando con este aparato que tiene como diferentes temperaturas y vamos viendo dónde aparece la roncha para ver a cuánto corresponde de temperatura que desencadenen las manifestaciones. Ahí la prueba de suero autólogo, que les decía. Y bueno, para el tratamiento, ya nada más para verlo muy rápido, tenemos que el pilar terapéutico van a ser los antihistamínicos, pues porque la manifestación principal que desencadena todo va a ser la liberación de histamina. Aquí tenemos que el 40% de los pacientes con urticaria crónica, esto es como lo más importante dentro del tratamiento, que es en lo que quiero destacar.